La noche caía sobre la colonia Doctores como un manto oscuro, trayendo consigo el bullicio característico de la Ciudad de México. En la esquina de una calle mal iluminada, el puesto de tacos de Don Héctor se alzaba como un faro para los hambrientos noctámbulos. El aroma a carne asada y cilantro fresco se mezclaba con el smog de la ciudad, creando una esencia única que solo los chilangos podían apreciar verdaderamente. Don Héctor, un hombre de 60 años con un bigote canoso y un delantal manchado que contaba historias de 1000 noches de trabajo, se movía con la gracia de un bailarín entre sus utensilios. Sus manos, arrugadas y marcadas por cicatrices de quemaduras y cortes, trabajaban con una destreza hipnótica. El sonido del cuchillo contra la tabla de picar creaba un ritmo constante, casi musical. «Órale, Don Héctor. ¿Ya está listo pa' los muertos de hambre?», gritó una voz joven y enérgica. Don Héctor levantó la vista, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro curtido. «Simón, Juanito. Pero hoy tengo algo especial, mi hijo». Juanito, un chavo de 18 años con una gorra de béisbol volteada y una sonrisa pícara, se acercó al puesto. Era un cliente habitual, uno de esos rostros que Don Héctor veía casi todas las noches. «Chale, Don Héctor, usted siempre con sus sorpresas. ¿Qué será esta vez? ¿Tacos de huitlacoche extraterrestre?». El viejo taquero soltó una carcajada que sonó más como el graznido de un cuervo. «No, mi hijo. Hoy tenemos carne de otra dimensión». Mientras Juanito reía, sin saber que esa broma escondía una verdad aterradora, una figura sombría observaba desde el callejón cercano. Era una mujer de belleza sobrenatural, vestida completamente de negro, con el rostro pintado como una calavera. Sus ojos brillaban con un fuego que no parecía de este mundo. La Catrina, como la conocían en el barrio, dio un paso adelante, el sonido de sus tacones resonando en el pavimento como un presagio de muerte. «Buenas noches, Don Héctor», susurró con una voz que parecía venir del más allá. «¿Listo para pagar tu deuda?». El color abandonó el rostro de Don Héctor. El cuchillo que sostenía cayó al suelo, el sonido metálico resonando en la noche como una campana fúnebre. Juanito, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos, miró con curiosidad a la recién llegada. «Doña, se ve que viene de una fiesta bien loca. ¿No quiere mejor unos taquitos pa' bajarse la cruda?», bromeó el joven. La Catrina giró lentamente su cabeza hacia Juanito, sus ojos penetrantes clavándose en él como dagas heladas. «Oh, pequeño mortal, no tienes idea de la fiesta que está a punto de comenzar». Don Héctor, recuperando algo de compostura, se interpuso entre la Catrina y Juanito. «Mi hijo, mejor vete a tu casa. Esta noche no es buena para andar en la calle». Pero era demasiado tarde. Más clientes comenzaban a llegar, atraídos por el aroma irresistible que emanaba del puesto. Don Héctor miró a su alrededor, el pánico creciendo en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era su culpa, el resultado de un trato hecho en un momento de desesperación años atrás. «¿Qué esperas, Héctor?», susurró la Catrina, su voz mezclándose con el viento nocturno. «Tus clientes esperan. Dales de comer, aliméntalos con los sabores del más allá». Con manos temblorosas, Don Héctor comenzó a preparar los tacos. Cada movimiento, antes fluido y seguro, ahora estaba cargado de un peso invisible. Juanito, sintiendo que algo no estaba bien, pero incapaz de resistir el aroma tentador, se quedó. «Don Héctor, ¿está todo bien?», preguntó, su voz traicionando una preocupación creciente. El viejo taquero lo miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Ay, Juanito. Hay veces que uno hace tratos con el diablo sin saber, y luego es demasiado tarde para echarse pa' atrás». Mientras la noche avanzaba y más gente se congregaba alrededor del puesto, la atmósfera cambiaba sutilmente. El aire se volvía más denso, cargado de una energía inquietante. La Catrina observaba desde las sombras, su sonrisa macabra creciendo con cada taco que Don Héctor servía.
Poco sabían Juanito y los demás clientes que estaban a punto de embarcarse en un viaje culinario que los llevaría más allá de los límites de este mundo, un festín de sabores prohibidos que despertaría apetitos insaciables y terrores inimaginables. La noche apenas comenzaba, y con ella, una pesadilla que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. La fila en el puesto de don Héctor crecía a medida que la noche avanzaba, serpenteando por la acera como una entidad viva. El aroma de los tacos, más intenso y embriagador que nunca, atraía a la gente como si fueran marionetas tiradas por hilos invisibles. El aire vibraba con una energía extraña, una mezcla de anticipación y un temor indefinible que nadie podía explicar. Lupita, una joven mesera del bar de enfrente, no pudo resistir la curiosidad y el hambre que le provocaba ese olor irresistible. Cruzó la calle, sus tacones resonando en el asfalto, y se acercó al puesto con una mezcla de fascinación y aprensión. Don Héctor, dijo, inclinándose sobre el mostrador improvisado, ¿qué le puso a sus tacos? Huelen diferente. Como si vinieran de otro mundo. El viejo taquero levantó la vista de la plancha, sus ojos brillando con un fulgor antinatural bajo la tenue luz de la lámpara de gas. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro arrugado. Es un secreto familiar, mi hija, respondió con voz ronca. Pruébalos y verás. Te prometo que nunca has probado algo así. Juanito, que ya iba por su cuarto taco, asintió con entusiasmo, sus ojos vidriosos y su rostro perlado de sudor. Están de poca, Lupita. Neta, nunca había probado algo así. Es como si pudiera saborear mis sueños y mis pesadillas al mismo tiempo. Lupita miró a Juanito con preocupación. Había algo en su comportamiento, en la forma en que devoraba los tacos con una voracidad casi animal, que la inquietaba profundamente. Sin embargo, el aroma era demasiado tentador para resistirse. Bueno, démelos, pues, dijo finalmente, entregando un billete arrugado a don Héctor. Mientras el viejo taquero preparaba su orden, Lupita notó una figura extraña en las sombras. Era una mujer hermosa y aterradora a la vez, vestida completamente de negro, con el rostro pintado como una calavera. La Catrina observaba la escena con una sonrisa macabra, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Don Héctor le entregó el plato a Lupita, sus manos temblando ligeramente. Aquí tienes, mi hija. Buen provecho. Lupita tomó un bocado, y en ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los sabores explotaron en su boca como fuegos artificiales de sensaciones, dulce, salado, picante, amargo, y algo más, algo que no podía describir pero que la llenaba de una euforia inexplicable. Dios mío, don Héctor, susurró, sus ojos abriéndose de par en par, esto es. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador rompió la noche. Era don Ramón, un cliente habitual, que se retorcía en el suelo a unos metros del puesto. Su cuerpo convulsionaba violentamente, y de su boca salía una espuma rojiza. Me quema, aulló, su voz distorsionada por el dolor. Me quema por dentro. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos intentaron huir, pero descubrieron con horror que sus pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar. Otros, como Juanito, parecían ajenos al caos, continuando su festín con una determinación perturbadora. Lupita miró a don Héctor, el terror reflejándose en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dio de comer? El viejo taquero alzó las manos, y Lupita ahogó un grito al ver que sus dedos se habían alargado, convirtiéndose en garras huesudas y afiladas. Sus ojos, antes cálidos y amables, ahora brillaban con una luz infernal. Solo les di lo que querían, mi hija, respondió don Héctor, su voz resonando con un eco sobrenatural. Carne fresca, del otro lado. La Catrina emergió de las sombras, su risa resonando como campanas fúnebres. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si la realidad misma se doblara ante su presencia. Bienvenidos al festín, mis queridos, anunció, extendiendo sus brazos en un gesto macabro de bienvenida. La noche apenas comienza, y todos ustedes son el plato principal.
Juanito, con los ojos desorbitados y una sonrisa maniática en su rostro manchado de salsa, se volvió hacia Lupita. ¿No es maravilloso, Lupita? Puedo sentir cómo me transformo. Es como si cada bocado me acercara más a la verdad del universo. Lupita retrocedió horrorizada, pero sintió que algo se movía en su estómago. Bajó la mirada y vio, con un terror indescriptible, cómo su piel se ondulaba, como si algo intentara salir desde dentro. Don Héctor, gimió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué nos ha hecho? El viejo taquero, ahora completamente transformado en una criatura de pesadilla, sonrió mostrando hileras de dientes afilados. Les he dado el regalo de la eternidad, mi hija. Bienvenidos a un mundo de sabores infinitos, donde cada bocado es una puerta a nuevas dimensiones de placer y dolor. La noche se llenó de gritos, risas demenciales y el sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose. La taquería maldita había abierto sus puertas, y nadie que hubiera probado sus sabores prohibidos volvería a ser el mismo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Lupita luchaba contra la transformación que sentía en su interior. Sabía que tenía que encontrar una manera de detener esta locura, de salvar a Juanito y a los demás. Pero con cada segundo que pasaba, sentía cómo su humanidad se escapaba, reemplazada por un hambre insaciable y una conciencia expandida que amenazaba con destruir su cordura. La noche era joven, y el festín de horrores apenas comenzaba. En las calles de la Ciudad de México, una nueva leyenda urbana nacía, una historia de terror que se susurraría en las esquinas y se convertiría en una advertencia para todos: cuidado con lo que comes, porque algunos sabores pueden costarte el alma. El caos reinaba en la calle. Los gritos de dolor y las risas demenciales se mezclaban en una sinfonía macabra que resonaba por toda la colonia Doctores. Los clientes que habían comido los tacos de Don Héctor se retorcían en el suelo, sus cuerpos sufriendo transformaciones grotescas, mientras otros, como Juanito, parecían haber perdido completamente la cordura, devorando más y más carne maldita con una voracidad inhumana. Lupita, luchando contra la transformación que sentía crecer en su interior, se aferró a los últimos vestigios de su humanidad. Con una determinación nacida de la desesperación, decidió que tenía que descubrir la verdad detrás de esta pesadilla. Aprovechando un momento de distracción, cuando la Catrina estaba ocupada observando con deleite el sufrimiento de sus víctimas, Lupita se escabulló hacia la parte trasera del puesto de tacos. Lo que encontró la dejó helada, una puerta oxidada y cubierta de símbolos extraños que parecían moverse y retorcerse bajo la tenue luz de la luna. El metal de la puerta estaba caliente al tacto, como si detrás de ella ardiera el mismísimo infierno. «Juanito», gritó Lupita, esperando que su amigo aún conservara algo de lucidez. «Ven a ver esto». El joven, con los ojos inyectados en sangre y restos de carne colgando de su boca, se acercó tambaleándose. «¿Qué pedo, Lupita? Me siento de la chingada, pero al mismo tiempo, es como si pudiera verlo todo, ¿sabes? Como si el universo entero estuviera dentro de mi cabeza». Juntos, empujaron la pesada puerta. El calor que emanaba del otro lado era sofocante, y un olor a azufre y carne quemada los golpeó con fuerza. Ante ellos se extendía una visión sacada de las peores pesadillas, una cocina infernal que parecía extenderse hasta el infinito. Ollas gigantescas burbujeaban con líquidos de colores imposibles, emitiendo vapores que formaban rostros agonizantes en el aire. Ganchos de carnicero colgaban del techo, sosteniendo formas que no parecían ni humanas ni animales, sino una grotesca mezcla de ambas. En el centro de todo, un horno colosal ardía con llamas negras, y de su interior salían gritos que helaban la sangre. «Santísima Virgen de Guadalupe», susurró Lupita, persignándose instintivamente. «Esto no puede ser real». Juanito, por su parte, parecía fascinado. Sus ojos recorrían la escena con una mezcla de horror y asombro. «Es hermoso, Lupita. ¿No lo ves? Es como si pudiéramos probar el sabor del universo mismo». Antes de que Lupita pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de ellos. «Ah, veo que encontraron mi cocina especial. ¿Les gusta?». Don Héctor apareció en el umbral de la puerta,
pero ya no quedaba nada del amable taquero que conocían. Su cuerpo se había transformado en una amalgama grotesca de carne y metal. Sus brazos terminaban en cuchillos afilados, y su pecho se abría revelando una parrilla ardiente donde trozos de carne se asaban constantemente. Sus ojos, ahora completamente negros, brillaban con una malicia sobrenatural. Juanito se volteó, una mezcla de furia y adoración en su rostro desfigurado. Don Héctor. ¿Qué chingados es todo esto? Es magnífico y horrible al mismo tiempo. La Catrina emergió de entre las sombras, su figura etérea danzando entre las llamas como si fueran una extensión de su ser. Es el precio de la ambición, queridos. Don Héctor quería ser el mejor taquero de México, y yo le di los ingredientes para lograrlo. Lupita, sintiendo que la transformación en su interior se aceleraba, luchó por mantener la claridad mental. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer algo tan horrible? Don Héctor soltó una carcajada que sonó como metal rozando contra metal. ¿Horrible? Esto es arte culinario en su forma más pura, mi hija. Cada taco es una experiencia única, una fusión de sabores de este mundo y del más allá. ¿No lo entiendes? He trascendido los límites de la cocina mortal. De repente, las paredes de la cocina infernal comenzaron a palpitar, como si estuvieran vivas. Manos espectrales surgieron de la nada, agarrando a Lupita y Juanito con fuerza sobrehumana. «Suéltenos», gritó Lupita, luchando contra las manos fantasmales que la arrastraban hacia el horno gigantesco. Don Héctor sonrió, revelando hileras de dientes afilados como cuchillos. «Lo siento, mi hija, pero ustedes son el plato principal de esta noche. Sus almas jóvenes le darán un sabor especial a mi próxima creación». Juanito, en un momento de lucidez, miró a Lupita con una mezcla de terror y determinación. «Lupita, tenemos que salir de aquí. Tenemos que detener esta locura». Mientras eran arrastrados hacia el horno, Lupita y Juanito intercambiaron una mirada de entendimiento. A pesar del horror que los rodeaba y la transformación que sentían en sus cuerpos, un destello de humanidad persistía en sus ojos. Sabían que tenían que encontrar una manera de escapar y detener esta pesadilla, no solo por ellos mismos, sino por todos los inocentes que podrían caer víctimas de la taquería maldita. La Catrina observaba la escena con deleite, su risa resonando como campanas fúnebres en la cocina infernal. Ah, el sabor del miedo y la desesperación. No hay nada más delicioso en todos los reinos, ¿no crees, Héctor? Don Héctor asintió, sus ojos negros brillando con una luz infernal. Cierto, mi señora. Y con estos dos, crearemos el taco perfecto, uno que nos dará el poder de expandir nuestro festín más allá de esta simple calle, más allá de esta ciudad. Pronto, todo México probará nuestros sabores prohibidos. Mientras las llamas del horno crecían, acercándose cada vez más a Lupita y Juanito, la joven mesera cerró los ojos y rezó. No sabía si alguien la escucharía en este infierno culinario, pero tenía que intentarlo. Necesitaban un milagro para sobrevivir a esta noche y evitar que la pesadilla se extendiera. La noche estaba lejos de terminar, y en la cocina del infierno, los ingredientes para el plato más terrible jamás creado estaban a punto de ser añadidos al menú. El destino de Lupita, Juanito y quizás de toda la ciudad pendía de un hilo, tan delgado y frágil como el vapor que se elevaba de los tacos malditos de Don Héctor. El calor era insoportable, como si el mismísimo infierno hubiera abierto sus fauces para devorarlos. Juanito y Lupita se encontraban encadenados a una pared de la cocina infernal, sus cuerpos cubiertos de sudor y temblando por el esfuerzo de resistir la transformación que sentían crecer en su interior. A su alrededor, el sonido de lamentos y el burbujeo de ollas gigantes creaban una sinfonía macabra que resonaba en sus almas atormentadas. Lupita, con los ojos cerrados y la frente perlada de sudor, tiraba de sus cadenas con desesperación. «Tenemos que salir de aquí», susurró, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas infernales. Juanito asintió, su rostro una máscara de determinación y miedo. «Sí, pero, ¿cómo? Este lugar es una pinche locura, Lupita.
Es como si estuviéramos atrapados en la pesadilla más cabrona del universo. De repente, una voz débil los llamó desde las sombras, sobresaltándolos. «Pest, muchachos». Ambos giraron sus cabezas, buscando el origen del sonido. Allí, en un rincón oscuro, apenas iluminado por el resplandor de las llamas, yacía una figura familiar, don Ramón, el cliente que había sido el primero en gritar cuando comenzó la pesadilla. Estaba pálido y demacrado, como si hubiera envejecido décadas en pocas horas. Sus ojos, antes vivaces, ahora eran pozos de dolor y sabiduría adquirida a un precio terrible. «Don Ramón», susurró Lupita, la esperanza y el miedo mezclándose en su voz. «¿Está bien?». El hombre negó lentamente con la cabeza, cada movimiento parecía causarle un dolor indescriptible. «No, mi hija. Esos tacos nos están consumiendo por dentro. Puedo sentir cómo mi alma se desprende de mi cuerpo con cada segundo que pasa. Pero hay una manera de detener esto». Juanito se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de locura y lucidez. «¿Cómo, don Ramón? Díganos, por favor. Haríamos lo que fuera para acabar con esta pesadilla». Don Ramón tosió, y un líquido oscuro y viscoso manchó sus labios. «La salsa», murmuró, su voz apenas un susurro. «La salsa es la clave. Si la destruyen, el hechizo se romperá. Pero tienen que ser rápidos y cuidadosos. La Catrina y don Héctor la protegen con su vida, o lo que queda de ella». Antes de que pudieran preguntar más, la puerta de la cocina infernal se abrió de golpe. Don Héctor entró, su cuerpo una grotesca fusión de carne y utensilios de cocina. Detrás de él, flotando como una sombra de muerte, venía la Catrina. El viejo taquero llevaba un tazón humeante, su contenido burbujeando y emitiendo un olor que era a la vez repulsivo e irresistiblemente tentador. «¿Quién quiere probar mi nueva receta?», preguntó don Héctor con una sonrisa macabra que revelaba hileras de dientes afilados como cuchillos. «Es mi creación más exquisita hasta ahora. Fusiona el sabor del miedo mortal con la esencia de los sueños rotos. Un manjar digno de los dioses y de los condenados». La Catrina se acercó a Lupita, sus dedos helados acariciando la mejilla de la joven. El toque era como hielo quemando su piel, y Lupita tuvo que resistir el impulso de gritar. «Ah, el sabor del miedo», susurró la Catrina, su voz como el viento soplando entre lápidas. «Delicioso. Pero apuesto a que tu desesperación sabrá aún mejor, pequeña». Lupita, reuniendo todo su coraje, escupió en dirección a la Catrina. «Déjenos ir, bruja. No somos sus juguetes ni su comida». Don Héctor soltó una carcajada que sonó como metal rozando contra metal. «¿Irnos? Pero si la fiesta apenas comienza, mi hija. Aún no han probado el plato fuerte. Y créanme, una vez que lo prueben, no querrán irse jamás». Mientras don Héctor se distraía presumiendo su nueva creación, describiendo con mórbido deleite cada ingrediente prohibido y cada técnica blasfema usada en su preparación, Juanito notó algo. Sus cadenas, forjadas en el fuego infernal, estaban ligeramente sueltas. Quizás el calor las había expandido, o quizás era un milagro nacido de la desesperación. Con movimientos lentos y cautelosos, comenzó a trabajar en liberarse. «Lupita», susurró, tan bajo que apenas podía oírse a sí mismo. «Cuando te dé la señal, grita lo más fuerte que puedas. Tengo una idea». La joven asintió imperceptiblemente, preparándose. Juanito esperó el momento adecuado, cuando don Héctor estaba en medio de una explicación particularmente apasionada sobre cómo había logrado destilar la esencia del remordimiento para usarla como condimento. «Ahora», gritó Juanito. El grito de Lupita resonó en la cocina infernal, un sonido tan cargado de terror y desesperación que por un momento pareció silenciar incluso el crepitar de las llamas eternas. Don Héctor y la Catrina se voltearon, sorprendidos por la súbita explosión de sonido. Juanito aprovechó ese instante de distracción para liberarse completamente. Con una velocidad nacida de la adrenalina y el terror, corrió hacia la mesa donde estaba el recipiente con la salsa maldita.
No, rugió don Héctor, lanzándose hacia él con sus brazos cuchilla extendidos. Pero era demasiado tarde. Juanito agarró el recipiente y, con todas sus fuerzas, lo arrojó al suelo. El sonido de la cerámica rompiéndose fue como un trueno en la cocina infernal. La salsa se derramó, formando patrones extraños en el suelo que parecían moverse y retorcerse con vida propia. Un aullido sobrenatural llenó el aire, tan poderoso que hizo temblar las paredes de la cocina. ¿Era un sonido de rabia, dolor y liberación? Don Héctor cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando violentamente. Trozos de metal y carne se desprendían de él, como si estuviera deshaciéndose. La Catrina gritó, su forma etérea fluctuando y distorsionándose. ¡Idiotas! No saben lo que han hecho. Lupita sintió que sus cadenas se aflojaban y cayó al suelo. A su alrededor, el infierno culinario parecía estar colapsando. Las ollas gigantes se derramaban, liberando criaturas informes que se disolvían en el aire. El horno colosal se apagó con un último gemido agonizante. «Juanito», gritó Lupita, corriendo hacia su amigo. «Lo lograste». Pero su celebración fue prematura. Aunque la cocina infernal estaba desmoronándose, el horror estaba lejos de terminar. Don Héctor, aunque deformado y debilitado, aún se movía. Y la Catrina, aunque su forma fluctuaba constantemente, seguía siendo una presencia aterradora. «Esto no ha terminado», gruñó don Héctor, su voz un eco distorsionado de lo que fue. El festín debe continuar». Juanito y Lupita se miraron, el alivio inicial dando paso a una nueva determinación. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra los horrores culinarios apenas comenzaba. Con la cocina infernal colapsando a su alrededor, sabían que tenían que encontrar una manera de escapar y detener esta locura de una vez por todas. La noche aún era joven, y en las calles de la Ciudad de México, los ecos de los gritos y las risas demenciales continuaban. El horror se había desatado, y solo Juanito y Lupita tenían la oportunidad de ponerle fin. Con un último vistazo a la destrucción que los rodeaba, tomaron una decisión silenciosa: salvarían a su ciudad o morirían en el intento. El suelo de la cocina infernal se agrietaba bajo sus pies, liberando vapores sulfurosos que ascendían en espirales hipnóticas. Juanito y Lupita corrían entre los escombros, esquivando ollas que se derramaban y utensilios que cobraban vida propia, moviéndose como serpientes metálicas en busca de presas. Don Héctor, reducido a una masa deforme de carne y metal, se arrastraba tras ellos. Su cuerpo se retorcía como si estuviera siendo desgarrado desde dentro, emitiendo sonidos que oscilaban entre gruñidos bestiales y el chirrido del metal oxidado. «Imbéciles», gritó la Catrina, su forma etérea fluctuando violentamente, como una televisión mal sintonizada. «No saben lo que han hecho. Han liberado fuerzas que están más allá de su comprensión mortal». Juanito, jadeando por el esfuerzo y el terror, se detuvo un momento para ayudar a Lupita a pasar sobre una grieta en el suelo que escupía llamas azules. «Vamos, Lupita. Tenemos que sacar a todos de aquí antes de que este infierno se los trague». Juntos, corrieron hacia la salida de la cocina infernal, pero el camino estaba bloqueado por una maraña de tubos retorcidos y metal fundido. Con desesperación, comenzaron a buscar otra salida. «Por ahí», gritó Lupita, señalando una ventana estrecha cerca del techo. Mientras se dirigían hacia su única vía de escape, escucharon un gemido débil proveniente de un rincón oscuro. Era don Ramón, apenas consciente y más pálido que antes, si eso era posible. «Muchachos», murmuró con voz ronca, «no pueden irse todavía. Tienen que destruir la fuente». Juanito, dividido entre el deseo de escapar y la necesidad de ayudar, se acercó al anciano. «¿Qué fuente, don Ramón?» «Ya destruimos la salsa». Don Ramón negó débilmente con la cabeza. «El trompo», susurró, señalando con un dedo tembloroso hacia un rincón oscuro de la cocina. «Ahí es donde están las almas. Si no lo destruyen, esto nunca terminará». Lupita siguió la dirección que señalaba don Ramón y ahogó un grito.
En lugar del tradicional trompo de pastor que esperaba ver, había una estructura grotesca hecha de carne palpitante y huesos retorcidos. Giraba lentamente, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar el aire. En su superficie, rostros agonizantes se formaban y desvanecían, bocas abiertas en gritos silenciosos. «Dios mío», susurró Lupita, persignándose instintivamente. «¿Cómo lo detenemos?». Antes de que don Ramón pudiera responder, la Catrina apareció frente a ellos, su figura ahora más sólida y amenazante que nunca. Sus ojos ardían con una furia sobrenatural, y el aire a su alrededor parecía distorsionarse. «No lo harán», declaró con una voz que resonaba con ecos de ultratumba. «Este festín de almas es mío, y ustedes, pequeños mortales, no lo arruinarán». Don Héctor se unió a ella, su cuerpo ahora una amalgama monstruosa de carne, metal y lo que parecían ser ingredientes de cocina fusionados a su piel. «Les dije que la fiesta apenas comenzaba, chamacos», gruñó, su voz una mezcla grotesca de su antiguo tono jovial y un gruñido metálico. «Ahora serán parte permanente del menú». Juanito miró frenéticamente a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus ojos se posaron en una botella de tequila en un estante cercano, milagrosamente intacta en medio del caos. Sin pensarlo dos veces, la agarró y la sostuvo como si fuera su última esperanza. «Lupita», gritó, una idea formándose en su mente aterrorizada. «Tu encendedor». Lupita entendió al instante. Sacó el pequeño encendedor de su bolsillo, agradeciendo silenciosamente su hábito de fumar que ahora podría salvarles la vida. «Lánzala, Juanito». Con toda la fuerza que pudo reunir, Juanito arrojó la botella de tequila hacia el trompo maldito. El cristal se rompió al impactar, bañando la estructura grotesca con el líquido ámbar. Sin perder un segundo, Lupita encendió el encendedor y lo arrojó. Las llamas envolvieron el trompo en un instante, creando un espectáculo aterrador y fascinante. El fuego, en lugar de ser rojo o naranja, ardía con un azul sobrenatural, y en su interior se podían ver formas retorciéndose, como si fueran almas intentando escapar. Un grito ensordecedor llenó la cocina, una mezcla del aullido de la Catrina, el rugido metálico de don Héctor y los lamentos de las almas atrapadas. El trompo se retorcía, liberando ráfagas de energía que hacían temblar las paredes y agrietaban aún más el suelo. «No», aulló la Catrina, lanzándose hacia las llamas en un intento desesperado por salvar su fuente de poder. Su forma etérea se distorsionó al contacto con el fuego, como si estuviera siendo desgarrada entre dos mundos. Don Héctor, en un último acto de maldad, intentó alcanzar a Juanito y Lupita con sus brazos deformados, ahora más parecidos a tentáculos metálicos que a extremidades humanas. «Si caemos, caerán con nosotros», rugió. Pero los otros prisioneros, recuperando sus fuerzas a medida que el trompo se consumía, se lanzaron sobre él. Don Ramón, con una fuerza que desmentía su apariencia frágil, fue el primero en sujetar a la monstruosidad que una vez fue el amable taquero. «Corran», gritó don Ramón a los jóvenes, su voz más fuerte y clara de lo que había estado en horas. «Salven sus almas y detengan esta locura». Juanito agarró la mano de Lupita y juntos corrieron hacia la ventana. El calor era intenso, y podían sentir cómo la realidad misma parecía doblarse a su alrededor. Con un último esfuerzo, saltaron a través del estrecho espacio, cayendo sobre el pavimento de la calle en el exterior. Detrás de ellos, la taquería maldita se sacudía violentamente. Luces de colores imposibles emanaban de cada grieta, y un sonido que no pertenecía a este mundo llenaba el aire. Juanito y Lupita se arrastraron lejos del edificio, sus cuerpos adoloridos y sus mentes al borde del colapso por todo lo que habían experimentado. Cuando finalmente se detuvieron y miraron hacia atrás, vieron cómo la taquería parecía colapsarse sobre sí misma, como si fuera tragada por un agujero negro invisible. En un último destello de luz cegadora, el edificio desapareció, dejando solo un espacio vacío y humeante donde antes había estado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juanito y Lupita se miraron, exhaustos pero vivos. En sus ojos se reflejaba el horror de lo que habían vivido, pero también un destello de esperanza. «Lo logramos»,
susurró Lupita, su voz ronca por el humo y los gritos. Juanito asintió, incapaz de hablar. Tomó la mano de Lupita, buscando consuelo en el contacto humano después de enfrentar horrores inimaginables. Pero mientras la adrenalina disminuía y el silencio de la noche los envolvía, comenzaron a sentir el peso de lo que habían vivido y el precio que habían pagado. El mundo a su alrededor parecía diferente ahora, más oscuro y lleno de sombras que antes no podían ver. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. A lo lejos, las sirenas de policía y ambulancias se acercaban. La noche de terror había terminado, pero Juanito y Lupita sabían que las consecuencias de esta experiencia los perseguirían para siempre. Habían sobrevivido al festín infernal, pero el sabor del horror permanecería en sus bocas por mucho tiempo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, un contraste surreal con la escena de destrucción que Juanito y Lupita tenían ante sus ojos. La calle donde antes se alzaba orgullosa la taquería de Don Héctor ahora parecía el escenario de una guerra, escombros esparcidos por doquier, manchas de una sustancia que cambiaba de color bajo la luz creciente del día, y un silencio pesado que solo era interrumpido por el ocasional crujido de metal enfriándose. Juanito y Lupita, sentados en la acera con las espaldas apoyadas contra un muro grafiteado, observaban en silencio cómo los primeros curiosos comenzaban a congregarse alrededor del perímetro establecido por la policía. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, sus cuerpos cubiertos de cortes y moretones, pero eran las heridas invisibles las que más pesaban sobre ellos. Lupita, con la mirada perdida en el vacío donde antes estaba la taquería, fue la primera en romper el silencio. Su voz era apenas un susurro ronco, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera invocar nuevamente los horrores de la noche. ¿Qué vamos a hacer ahora, Juanito? Juanito apretó suavemente la mano de Lupita, un gesto que buscaba tanto dar como recibir confort. No lo sé, Lupita. Pero lo enfrentaremos juntos, ¿va? Como todo lo demás. Antes de que Lupita pudiera responder, una figura familiar emergió de entre la multitud de espectadores. Era don Ramón, pero ya no era el anciano demacrado y moribundo que habían visto por última vez en la cocina infernal. Ahora parecía un hombre común y corriente, aunque sus ojos brillaban con una sabiduría que hablaba de experiencias más allá de este mundo. Muchachos, dijo don Ramón con una sonrisa cansada mientras se acercaba a ellos, les debo mi vida, o lo que queda de ella. Lupita lo miró, una mezcla de alivio y confusión en su rostro marcado por el hollín. Don Ramón, ¿qué pasó? Pensamos que todos sabían. Don Ramón se sentó junto a ellos con un suspiro que parecía contener el peso de 1000 años. La salsa del arrepentimiento, mi hija. No solo salvó a la ciudad de ese infierno culinario, sino que nos dio una segunda oportunidad a muchos. Incluso a don Héctor y la Catrina, aunque ellos tendrán que responder por sus acciones en un plano que está más allá de nuestra comprensión. Juanito frunció el ceño, la confusión clara en su rostro magullado. Pero, ¿por qué nosotros, don Ramón? ¿Por qué fuimos elegidos para esto? No somos nadie especial, solo un par de chavos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Don Ramón rió suavemente, un sonido que pareció aligerar el aire pesado que los rodeaba. A veces, mi hijo, no somos nosotros quienes elegimos las aventuras, sino que las aventuras nos eligen a nosotros. Ustedes tenían la fuerza y el corazón necesarios para enfrentar esta prueba. Y créanme, eso los hace más especiales de lo que se imaginan. Mientras don Ramón hablaba, una figura menuda se acercó a ellos, empujando un carrito de comida que parecía fuera de lugar en medio de la destrucción. Era una anciana de rostro arrugado y ojos brillantes, vestida con un delantal colorido salpicado de manchas de salsa. «Ah, mis valientes guerreros», dijo la anciana con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. «Los estaba buscando. Soy doña Chole, la guardiana de la salsa del arrepentimiento». Juanito y Lupita intercambiaron una mirada de sorpresa. Esta pequeña anciana, con su carrito destartalado y su sonrisa desdentada, no parecía la poderosa entidad que imaginaban detrás de la salsa que había salvado sus vidas. «Doña Chole,
dijo Lupita, inclinándose hacia adelante con una mezcla de respeto y curiosidad, ¿usted creó la salsa que destruyó el trompo maldito? La anciana asintió, una chispa de picardía en sus ojos. Así es, mi hija. Cada ingrediente tiene su propósito, y cada receta su poder. La salsa del arrepentimiento es mi creación más poderosa, capaz de purificar hasta las almas más oscuras, por un precio, claro está. Juanito, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se atrevió a preguntar, ¿qué precio, doña Chole? La anciana los miró fijamente, su expresión volviéndose seria. El conocimiento, muchachos. La inocencia perdida. Ahora que han probado la salsa del arrepentimiento, verán el mundo como realmente es, con toda su luz y su oscuridad. Nunca podrán volver a la ignorancia feliz de antes. Lupita miró sus manos, que parecían normales pero que ella sabía que nunca volverían a ser las mismas. Es cierto, murmuró. Es como si pudiera ver más. Como si hubiera una capa extra en el mundo que antes estaba oculta. Don Ramón asintió comprensivamente. Ese es el regalo y la maldición del conocimiento, mi hija. Ahora ven la verdad detrás de las cosas, lo bueno y lo malo. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó Juanito, su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. Doña Chole sonrió misteriosamente, sus arrugas formando un mapa de sabiduría antigua en su rostro. Lo que siempre han hecho, mi hijo, vivir, amar, y quizás, prepararse para la próxima batalla. Porque créanme, esta no será la última vez que el mundo necesite héroes como ustedes. Don Ramón se puso de pie, estirando sus músculos como si acabara de despertar de un largo sueño. Bueno, creo que es hora de reconstruir, ¿no? Este barrio necesita una buena taquería, una donde la única magia sea el sabor de la comida. ¿Qué dicen si abrimos una juntos? Ustedes, doña Chole y yo. Podríamos llamarla, la taquería del amanecer, o algo así. Juanito y Lupita se miraron, una chispa de esperanza brillando en sus ojos cansados. Sabían que el camino por delante sería difícil, que las pesadillas de esa noche los perseguirían por mucho tiempo. Pero también sabían que tenían algo que don Héctor y la Catrina nunca tuvieron, el uno al otro, y la fuerza que viene de enfrentar la oscuridad y elegir la luz. Suena bien, dijo Juanito, poniéndose de pie y ayudando a Lupita a levantarse. Pero esta vez, yo elijo la salsa. Todos rieron, un sonido que pareció ahuyentar las últimas sombras de la noche infernal. Mientras caminaban juntos hacia un nuevo amanecer, Juanito y Lupita entrelazaron sus dedos, listos para enfrentar cualquier aventura que el destino les tuviera preparada. Doña Chole los observó alejarse, una sonrisa enigmática en su rostro arrugado. Sabía que estos jóvenes ahora formaban parte de un mundo más grande y peligroso de lo que imaginaban. Pero también sabía que estaban preparados para enfrentarlo, armados con el amor, el valor y una pizca de la salsa más poderosa jamás creada. Y así, en una calle de la Ciudad de México, entre los restos de una batalla sobrenatural y el aroma renaciente de carne asada, comenzaba una nueva historia. Una historia de tacos, de valor, y de un amor que había sobrevivido al infierno mismo. La noche había caído nuevamente sobre la Ciudad de México, pero esta vez el aire estaba cargado de una tensión palpable. Habían pasado varios meses desde el incidente en la taquería de don Héctor, y Juanito y Lupita habían intentado volver a una vida normal. Sin embargo, las cicatrices de aquella noche infernal persistían, no solo en sus cuerpos, sino en sus almas. La taquería del amanecer, el nuevo local que habían abierto junto con don Ramón y doña Chole, se había convertido en un refugio para ellos y para muchos en el barrio. Pero esta noche, mientras cerraban el local, algo en el aire les decía que la paz que habían logrado estaba a punto de romperse. ¿Lo sientes, Juanito?, preguntó Lupita, su voz apenas un susurro mientras aseguraba la puerta del local. Es como si el aire estuviera, esperando algo. Juanito asintió, su mirada escrutando las sombras de la calle. Desde aquella noche, sus sentidos se habían agudizado de una manera que aún no comprendía del todo. Sí, es como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración.
De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Venía de la dirección del viejo lote baldío donde una vez se alzó la taquería maldita de don Héctor. Sin pensarlo dos veces, Juanito y Lupita corrieron hacia el origen del sonido. Lo que encontraron allí hizo que sus corazones se detuvieran por un instante. En el centro del lote, una grieta en la realidad misma se abría paso, emanando una luz sobrenatural y un calor abrasador. Y emergiendo de esa grieta, como pesadillas hechas carne, estaban don Héctor y la Catrina. Don Héctor ya no era el monstruo de carne y metal que habían enfrentado antes. Ahora parecía una parodia grotesca de un chef supremo, su cuerpo una fusión perfecta de carne humana y los más finos utensilios de cocina. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y en su mano sostenía un cuchillo que parecía poder cortar la realidad misma. La Catrina, por su parte, se alzaba majestuosa y terrible. Su forma etérea ahora era sólida, su vestido negro ondeando en un viento inexistente. Su rostro, una calavera hermosa y aterradora, sonreía con una malicia que helaba la sangre. «Ah, nuestros pequeños héroes», dijo la Catrina, su voz resonando con ecos de ultratumba. «Han sido muy descorteses, ¿saben? Interrumpieron nuestra cena antes de que pudiéramos servir el plato principal». Don Héctor rió, un sonido metálico y desagradable. «Pero no se preocupen, chamacos. Hemos vuelto para terminar lo que empezamos. Y esta vez, toda la ciudad será nuestro buffet». Juanito dio un paso al frente, su voz temblando ligeramente pero firme en su resolución. «No lo permitiremos. Ya los detuvimos una vez, y lo haremos de nuevo». Lupita se unió a él, sus ojos brillando con determinación. «Esta ciudad, esta gente, están bajo nuestra protección ahora». La Catrina soltó una carcajada que hizo que el aire a su alrededor se ondulara. «¡Qué adorables! Piensan que pueden detenernos. Pero esta vez, venimos preparados». Con un gesto de su mano esquelética, la Catrina hizo que la grieta en la realidad se ensanchara. De ella comenzaron a emerger criaturas de pesadilla, tacos vivientes con dientes afilados, tortas monstruosas que se arrastraban en busca de presas, y una marea de salsa que parecía tener vida propia. Don Héctor, blandiendo su cuchillo sobrenatural, se lanzó al ataque. «Prueben el sabor del verdadero terror». Juanito y Lupita se prepararon para la batalla, sus cuerpos moviéndose por instinto. Meses de entrenamiento con doña Chole y don Ramón habían afinado sus reflejos y despertado habilidades que no sabían que poseían. Lupita sacó de su bolsillo un pequeño frasco lleno de un líquido brillante, la versión concentrada de la salsa del arrepentimiento que doña Chole había preparado para ellos. «Juanito, cúbreme». Mientras Juanito distraía a las criaturas de comida maldita, esquivando mordiscos y ataques con una agilidad sobrehumana, Lupita comenzó a rociar la salsa sobre las criaturas. Cada gota que tocaba a los monstruos los hacía retorcerse y desvanecerse en el aire. La batalla se extendió por lo que parecieron horas. La ciudad entera parecía haberse sumido en un caos sobrenatural. En las calles, la gente huía de tacos voladores y enchiladas gigantes que emergían de las alcantarillas. El cielo se había teñido de un color rojo sangre, y el aire olía a una mezcla de especias y azufre. Don Ramón y doña Chole llegaron al campo de batalla, trayendo consigo refuerzos, otros sobrevivientes de la noche original que habían sido entrenados en secreto para este momento. «Resistan, muchachos», gritó don Ramón, lanzándose a la pelea con una agilidad que desmentía su edad. Doña Chole, por su parte, comenzó a recitar encantamientos antiguos, su voz mezclándose con el caos de la batalla y creando patrones de luz que debilitaban a las criaturas infernales. La Catrina, viendo que la batalla no iba a su favor, decidió jugar su carta final. Con un gesto dramático, abrió su boca en un grito silencioso, y de ella emergió un tornado de almas en pena. «Contemplen el poder de los condenados». El tornado de almas se dirigió hacia Juanito y Lupita, amenazando con consumirlos. Pero en ese momento crítico, algo extraordinario sucedió. La salsa del arrepentimiento que habían estado usando comenzó a brillar con una luz cegadora.
Juanito y Lupita sintieron que una fuerza antigua y poderosa fluía a través de ellos. Sin saber exactamente cómo, pero guiados por un instinto primordial, Juanito y Lupita unieron sus manos. De su unión emergió un rayo de luz pura que atravesó el tornado de almas, llegando hasta la Catrina y don Héctor. No, hoy gritó la Catrina, su forma comenzando a desintegrarse. Esto no es posible. Don Héctor, atrapado en el rayo de luz, comenzó a cambiar. Su cuerpo monstruoso se derretía, revelando al viejo taquero que alguna vez fue. Lo siento, murmuró antes de desvanecerse por completo. La grieta en la realidad comenzó a cerrarse, succionando consigo a todas las criaturas infernales. El cielo volvió a su color normal, y el aire se llenó de un aroma a tierra mojada y nueva vida. Juanito y Lupita, exhaustos pero victoriosos, se miraron con una mezcla de asombro y alivio. Habían enfrentado el infierno mismo y habían salido victoriosos. Don Ramón se acercó a ellos, una sonrisa de orgullo en su rostro cansado. Lo lograron, muchachos. Salvaron la ciudad, salvaron el mundo. Doña Chole, limpiando sus lentes con calma como si nada extraordinario hubiera sucedido, añadió, y en el proceso, descubrieron el verdadero poder de la salsa del arrepentimiento, el amor y la redención. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la ciudad en una luz dorada, Juanito y Lupita comprendieron que su aventura no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Habían descubierto un mundo oculto de magia y peligro, y ahora eran sus guardianes. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Juanito, tomando la mano de Lupita. Lupita sonrió, apretando su mano. Contigo a mi lado, estoy lista para cualquier cosa. Y así, mientras la Ciudad de México despertaba a un nuevo día, ignorante de la batalla épica que se había librado en sus calles, Juanito y Lupita se preparaban para su próxima aventura. Porque en un mundo donde los tacos pueden ser portales a otras dimensiones y la salsa puede salvar almas, cualquier cosa es posible. Los primeros rayos del sol se asomaban tímidamente sobre el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La metrópolis, ajena a la batalla sobrenatural que se había librado durante la noche, comenzaba a despertar con su bullicio habitual. Sin embargo, para Juanito y Lupita, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Sentados en la acera frente a la taquería del amanecer, Juanito y Lupita observaban en silencio cómo los primeros transeúntes comenzaban su día, ajenos al apocalipsis culinario que habían evitado por poco. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, sus cuerpos cubiertos de rasguños y moretones que contaban la historia de una noche de lucha contra fuerzas más allá de la comprensión humana. Lupita, con la mirada perdida en el horizonte, rompió el silencio con una voz que aún temblaba ligeramente. ¿Crees que realmente se acabó, Juanito? ¿O esto es solo el comienzo de algo más grande? Juanito, pasando un brazo sobre los hombros de Lupita en un gesto protector, soltó un suspiro cansado. No lo sé, Lupita. Pero sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, ¿va? Como siempre lo hemos hecho. En ese momento, don Ramón salió de la taquería, llevando consigo 3 tazas humeantes de café. Su rostro, aunque cansado, mostraba una sonrisa de orgullo paternal. Aquí tienen, muchachos. Después de la noche que tuvimos, creo que todos necesitamos una buena dosis de cafeína. Mientras don Ramón se sentaba junto a ellos, doña Chole emergió de la taquería, empujando su carrito de salsas. La anciana, que horas antes había estado lanzando hechizos contra criaturas de pesadilla, ahora parecía una abuelita común y corriente, aunque sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral. «Ah, mis valientes guerreros», dijo doña Chole con una sonrisa que revelaba más de lo que ocultaba. «¿Cómo se sienten después de su primera gran batalla?» Juanito y Lupita intercambiaron una mirada, una mezcla de emociones reflejándose en sus ojos. Finalmente, Lupita habló. «Es extraño, doña Chole. Es como si pudiéramos ver el mundo de una manera completamente nueva. Como si hubiera una capa extra de realidad que antes estaba oculta para nosotros». Doña Chole asintió comprensivamente. Mi hija,
es el verdadero poder de la salsa del arrepentimiento. No solo purifica las almas oscuras, sino que abre los ojos de quienes la usan a las verdades ocultas del universo. Es un regalo, y una responsabilidad. Don Ramón, dando un sorbo a su café, añadió, y ustedes, muchachos, han demostrado ser dignos de ese regalo. Anoche salvaron no solo esta ciudad, sino quizás el mundo entero. Juanito, sintiendo el peso de esas palabras, miró sus manos. Aunque parecían normales, podía sentir un poder latente en ellas, un cosquilleo de energía que no estaba allí antes. Pero, ¿por qué nosotros? Somos solo un par de chavos comunes y corrientes. Doña Chole soltó una risita que sonaba como campanillas al viento. ¿Comunes y corrientes? Hijo, ustedes son todo menos comunes. El universo los eligió por una razón. Tienen un corazón puro y la fuerza de voluntad necesaria para enfrentar las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. ¿Entonces esto no ha terminado?, preguntó Lupita, una mezcla de miedo y anticipación en su voz. Don Ramón negó con la cabeza, su expresión tornándose seria. Me temo que no, mi hija. Lo que enfrentamos anoche fue solo el comienzo. Hay fuerzas oscuras que siempre están buscando entrar en nuestro mundo, y ahora que saben de la existencia de la taquería del amanecer, y de ustedes dos, no se detendrán. Juanito se enderezó, una chispa de determinación brillando en sus ojos cansados. Pues que vengan. Estaremos listos para ellos. Doña Chole sonrió con aprobación. Ese es el espíritu, mi hijo. Pero necesitarán entrenamiento. La salsa del arrepentimiento les ha otorgado poderes que aún no comprenden del todo. Tendrán que aprender a controlarlos y a usarlos sabiamente. ¿Y usted nos enseñará, doña Chole?, preguntó Lupita, inclinándose hacia adelante con interés. La anciana asintió. Yo les enseñaré los secretos de las salsas mágicas y los encantamientos antiguos. Don Ramón les instruirá en el arte del combate culinario. Juntos, los prepararemos para lo que está por venir. Don Ramón se puso de pie, estirando sus músculos adoloridos. Bueno, creo que es hora de empezar a reconstruir. Este barrio necesita su taquería, y nosotros necesitamos una base de operaciones para nuestras actividades extracurriculares. Juanito y Lupita se miraron, una sonrisa de complicidad formándose en sus rostros. A pesar del cansancio y las heridas, sentían una emoción creciente ante la perspectiva de las aventuras que les esperaban. Entonces, ¿qué dicen?, preguntó don Ramón. ¿Están listos para convertirse en los guardianes culinarios de la Ciudad de México? Juanito se puso de pie, ofreciendo su mano a Lupita para ayudarla a levantarse. Yo estoy dentro si tú lo estás, dijo, mirándola a los ojos. Lupita tomó su mano, sintiendo una corriente de energía pasar entre ellos. Siempre, Juanito. Juntos hasta el final. Doña Chole aplaudió con entusiasmo. Excelente. Ahora, antes de que abramos la taquería, les enseñaré a preparar la salsa madrugadora. Es perfecta para despertar los sentidos y repeler energías negativas. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un cliente poseído, ¿verdad? Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la ciudad en una luz dorada, el pequeño grupo entró en la taquería. El aroma a especias y carne asada pronto se mezcló con el olor misterioso de las preparaciones mágicas de Doña Chole. En las semanas y meses que siguieron, la taquería del amanecer se convirtió en el lugar favorito del barrio. Los clientes alababan los sabores únicos y la atmósfera acogedora, sin saber que cada taco y cada gota de salsa estaban infundidos con magia protectora. Juanito y Lupita, bajo la tutela de don Ramón y doña Chole, crecieron no solo como taqueros sino como guardianes. Aprendieron a detectar presencias sobrenaturales en el guacamole, a usar tortillas como escudos mágicos, y a preparar salsas que podían exorcizar demonios. Las noches de luna llena, cuando las fuerzas sobrenaturales estaban en su punto más fuerte, la taquería se transformaba en un bastión contra el mal.
Juanito y Lupita lideraban la defensa, sus manos brillando con el poder de la salsa del arrepentimiento mientras repelían invasiones de chiles malignos y enfrentaban a señores oscuros disfrazados de inspectores de salubridad. Y aunque la vida nunca volvió a ser normal, Juanito y Lupita descubrieron que preferían esta nueva normalidad. Cada día traía nuevos desafíos y aventuras, pero también risas, amor y la satisfacción de saber que estaban haciendo una diferencia en el mundo, un taco a la vez. Mientras la Ciudad de México dormía, ajena a las batallas que se libraban en sus calles y en los espacios entre dimensiones, la taquería del amanecer brillaba como un faro de esperanza y sabor. Y en el corazón de todo estaban Juanito y Lupita, dos jóvenes enamorados cuyo amor había sido forjado en el fuego de la batalla y sazonado con las especias más poderosas del universo. La aventura apenas comenzaba, y el menú de desafíos sobrenaturales era infinito. Pero con cada amanecer, Juanito y Lupita estaban listos para enfrentar lo que viniera, armados con sus espátulas mágicas, sus salsas encantadas y, lo más importante, el uno al otro. Y así, en una esquina de la gran Ciudad de México, entre el vapor de los tacos al pastor y el aroma misterioso de salsas ancestrales, una nueva leyenda había nacido. La leyenda de los guardianes de la taquería, protectores del sabor, defensores de la humanidad y maestros del arte de combinar lo cotidiano con lo sobrenatural en el plato más delicioso y peligroso jamás servido. Fin. ¿O es solo el comienzo?